Hoy en día, el turismo sigue siendo uno de los principales motores de la economía a nivel mundial debido a su importancia en el crecimiento en países en vías de desarrollo. El turismo crea muchos puestos de trabajo directos e indirectos, aumenta la renta nacional y reduce la pobreza. Es responsable del 5% del PIB mundial y un 6% de las exportaciones totales y el empleo de las personas. Cabe destacar también el hecho de que a pesar de la crisis económica, este sector se recupera lentamente. El año 2011 se cerró con un total de 980 millones de turistas internacionales a nivel mundial, una cifra enorme teniendo en cuenta los factores como la crisis, fenómenos naturales como el tsunami de Japón, etc. La situación es la siguiente en cuanto a los 5 continentes. Obviamente, Europa sigue siendo el destino más importante y consigue superar los 500 millones de turistas, llegando hasta 503 millones. Cabe especificar que Europa del Mediterráneo se ha visto más beneficiada en número de llegadas, gracias al mayor flujo de turistas procedentes de mercados emisores como Escandinavia, Alemania y la Federación Rusa. No debemos olvidar que otro mercado emisor muy importante para Europa es el mercado estadounidense, que a pesar de la baja previsión de crecimiento económico de Estados Unidos, sus habitantes volverán a Europa y lo harán cada vez en un número más grande. En el año anterior han llegado a nuestro continente más de 11 millones de ciudadanos estadounidenses, pero de cara al futuro se prevé el incremento de esta cifra. Por eso debemos reforzar la imagen de Europa para que cada vez más sea un destino interesante y dinámico y que se ajuste a los intereses de los turistas, es decir, ofrecer una buena relación calidad-producto. El turismo en nuestro país se ha cerrado con un incremento del 7,6%, es decir, un total de 56,7 millones de turistas internacionales procedentes en mayor parte del Reino Unido, Alemania y Francia. Cabe recordar que a Francia ya no solamente la ganamos en tenis y en baloncesto, la estamos ganando en el sector gastronómico, lo cual era algo impensable apenas hace 5 o 10 años. A todo este incremento en llegadas de turistas podemos afirmar con firmeza que los conflictos bélicos del norte de África, como las revoluciones en Egipto y Túnez, han afectado positivamente a nuestro país. Esta región, caracterizada por su exotismo y su espectacular paisaje y atracciones, consiguió 216 millones de turistas, es decir, un 6% más que en 2010. El origen de la demanda fue de la región intrarregional, aunque por desgracia en las zonas como el noroeste asiático como Oceanía se han visto afectadas por la bajada de turistas japoneses, el mercado emisor más importante. África mantuvo las llegadas internacionales en 50 millones, pues el incremento de 2 millones registrado en los destinos subsaharianos, con más del 7%, se vio contrarrestado por las pérdidas del norte de África con un menos 12%. Oriente Medio, con un menos 8%, perdió 5 millones de llegadas de turistas internacionales, quedándose en 55 millones. No obstante, algunos destinos, tales como Arabia Saudita, Omán y los Emiratos Árabes, mantuvieron un crecimiento sostenido. En el caso de Egipto, recibió un 33% menos de turistas. Recordamos que esta pérdida ha favorecido a los destinos europeos, principalmente a España, en las Islas Baleares y Canarias. Obviamente, las playas españolas se consideraron como un refugio barato para quienes han dudado de viajar a Egipto. En cuanto a América, cabe destacar que las llegadas de turistas aumentaron en 6 millones el año anterior, llegando a un total de 156 millones. América del Sur aún sigue siendo el primer destino encabezando el crecimiento de la región por segundo año consecutivo. La Organización Mundial del Turismo prevé para el 2012 un crecimiento entre el 3 y 4% en el turismo mundial. Tras los buenos datos del turismo mundial en el 2011, con un aumento del 4,4% en las llegadas de turistas internacionales, el barómetro de enero de la OMT estima que el turismo seguirá creciendo este año 2012 hasta llegar a la cifra de 1.000 millones de turistas. Tras la caída del turismo del 3,8% que hubo en el año 2009 y el fuerte crecimiento del 6,6% en el año 2010, en el pasado año el ritmo del crecimiento se ha atenuado y la previsión para el 2012 es que siga esa atenuación. Sin embargo, hay un cierto riesgo de que las previsiones no se cumplan como consecuencia del empeoramiento de la situación económica tanto en Estados Unidos como en Europa,
que a su vez se cree que ha debilitado la confianza de los consumidores. Para el turismo en Europa en el año 2012 se espera un crecimiento menor que en el año anterior, de entre el 2 y el 4%, similar al que tendrá el turismo en América. Y en cuanto al turismo en los otros países que ha sufrido las turbulencias políticas durante el pasado año, la OMT considera que el turismo se recuperará durante el año 2012, con un crecimiento de entre el 4 y el 6% en África. En el caso del turismo de los países de Oriente Medio, las previsiones están menos definidas, pues en el barómetro se reflejan unas expectativas de crecimiento de entre el 0 y el 5%. Según previsiones de la OMT, a largo plazo, específicamente entre los años 2012 y 2030, Europa y América irán perdiendo cuota de mercado en favor de Asia y Pacífico. Con relación a los mercados emisores, Europa continuará siendo líder con 833 millones de turistas, seguida de Asia y Pacífico con 581, las Américas con 264. África con 90 millones y Oriente Medio con 81. Empezamos con España. El turismo se vuelve a dibujar como una de las piezas más importantes para España. Esto hace que nos preguntemos sobre la evolución del sector turístico durante 2012. En este tiempo nos hemos planteado algunas preguntas sobre su capacidad a la hora de generar empleo estable y riqueza a nivel general, pero lo cierto es que las cifras de creación de puestos de trabajo son más positivas de lo que podemos pensar a priori, aunque no se ven reflejadas adecuadamente por la caída de otros sectores económicos y por la pérdida de empleos públicos de carácter temporal durante 2011. ¿El turismo será capaz de impulsar a nuestro país? No miremos al tarot y vayamos a los datos. Según datos del pasado año 2012, debería continuar dejando datos positivos, pero aún así existen algunas tendencias que podremos ver desarrolladas durante el año para acelerar el proceso. Si nada lo impide, existen una serie de medidas que se podrán llevar a cabo durante este ejercicio con el fin de fortalecer y apuntalar el crecimiento vivido durante los 2 últimos años, como por ejemplo un plan renove hotelero, etc. En definitiva, el sector seguirá en crecimiento, pero es importante que se produzca una diversificación de la oferta mientras se protegen las fuentes actuales de turismo. Eso sí, seguimos contando con un gran problema, una situación económica nacional muy complicada que puede dificultar nuestro crecimiento para defender las cifras de endeudamiento. Debido al mal momento financiero que sufrimos en toda Europa, Francia no duda en innovar y ha presentado sus propuestas de viajes para 2012 que incluyen muchas novedades. Muchos son los festivales y las inauguraciones que se celebrarán este año en todas sus regiones. Francia presenta paisajes y atractivos muy diferentes, permitiendo al viajero elegir entre una variedad amplia de pueblos y de naturaleza. Seguimos con Alemania. En general se muestra muy por encima de las expectativas, aunque sufrirá unos pequeños altibajos en invierno. Disfrutará de un plácido verano y sus precios aumentarán y habrá más facturación que clientes. También aumenta el turismo de cruceros y los viajes en avión. Seguimos con Reino Unido. Se prevé mantener el próximo año las cifras de visitantes e ingresos de 2011, por lo que la celebración de las Olimpiadas no tendría en principio efectos muy significativos. Las previsiones turísticas británicas indican que en 2012 llegarán al Reino Unido 30,7 millones de visitantes, que generarán unos ingresos de 17,6 mil millones de libras, 21.000 millones de euros. Estas cifras son similares a las registradas este año, y eso que el próximo se celebrarán los Juegos Olímpicos de Londres y el Jubileo de Diamante de Isabel II, que conmemora sus 60 años de reinado. Como reconocen expertos del sector, mantener los actuales niveles de visitantes sería un buen resultado en un año que está resultando difícil de predecir, debido a la actual coyuntura económica mundial y el impacto que puede tener en muchos de nuestros mercados clave. En este sentido, el Reino Unido cerrará 2011 con récord de visitantes vacacionales, pero con una reducción de los viajes de negocios que podría acentuarse si la economía empeora.